Internacional y hoy les venimos a hablar acerca del proceso de fundición y la metalurgia de los polvos. Mi grupo está conformado por Rafa, Gisela, Sergio, Cristian y con mi persona Karen. Vamos a realizar una breve introducción sobre la fundición, teniendo en cuenta que la fundición es un proceso de fabricación de piezas, las cuales se realizan comúnmente con metálicos, sin embargo también se realizan con plásticos. Entonces, este proceso se basa en fundir los materiales e introducirlo en una cavidad que son los moldes y después se solidifican. Bueno, aparte de eso, les tenemos que comentar algo. La fundición tiene varios procesos. Tiene los no permanentes y los permanentes. Los permanentes, ¿cuáles son sus características? Bueno, los permanentes tienen diversas características, como por ejemplo, no necesitan máquinas para realizar el moldeo y además se requiere menos tiempo, que es muy favorable. Aparte de eso, no requieren corazones y no se requieren tolerancias especiales, ya que existen en este tipo de no permanentes, existen las de yeso y las de arena, que en breves momentos se les explicará. Aparte de eso, el acabado es liso y uniforme. En este momento les voy a explicar acerca de un cuadro comparativo que contiene el proceso de fundición para los moldes no permanentes, como por ejemplo los moldes en arena y los moldes en yeso, teniendo en cuenta los ítems como las características, tipo de material para ser procesado, las desventajas, las ventajas y los parámetros de control que tiene cada uno de estos dos modelos. Bueno, empezamos con los moldes de arena. Los moldes de arena son aquellos procesos metalúrgicos que se utilizan un método de fundición, y es que casi todos los metales pueden ser trabajados por este método. En cambio, el molde de yeso no tiene tanta variedad. Si podemos ver en el tipo de material para ser procesado, ustedes pueden mirar que tiene metales, acero aleado, acero al carbono. En cambio, los moldes de yeso solamente se pueden hacer en aluminio, magnesio y algunas aleaciones de cobre. Aparte de eso, una de sus características es que el uso de estos moldes de arena pueden dar formas a piezas complejas, en cambio las de yeso no tanto. Pero hay algo muy importante a destacar en los moldes de yeso, ya que las fundiciones hechas con yeso son notables por su fidelidad del patrón, o sea, un acabado de superficie muy bueno. En cambio, con respecto al molde de arena, pues van a tener una superficie normalmente áspera por lo necesario en el proceso. Entonces, aparte de eso, ahora les voy a comentar un poco sobre el parámetro del control que deben tener en cada uno de estos moldes. Bueno, si ustedes notaron, para el molde de arena se deben tener varios controles, como por ejemplo el molde debe estar soportado con una caja de moldeo. Aparte de eso, debe tener una copa de vaciado en la cual se va a colocar el metal fundido, un bebedero, un sistema de canales, que son aquellos que llevan el colado desde la mazarota hasta el molde. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son las mazarotas? Las mazarotas son aquellas que nos ayudan, por decirlo así, es un adicional del metal, por si no alcanza. Entonces, bueno, el control empieza desde que se empieza a utilizar la materia prima y termina con la garantía del producto que se fabrica. Entonces, hay que tener, y con respecto al molde de yeso, este se fabrica con yeso y sulfato de calcio. Teniendo en cuenta esto, pues se realiza la mezcla entre el agua, se tiene en cuenta la temperatura, que es muy importante para este proceso, se ensamblan pues los moldes, la mitad de los moldes, y después se precalienta. Bueno, pasamos a las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos moldes, teniendo en cuenta que las ventajas del molde de arena es que se pueden producir piezas de gran tamaño. Aparte de eso, pueden realizarse piezas bastante complejas, como los dije al principio. Son bastante económicos realizarlos, no tienen tantas tolerancias y tienen un acabado de superficie pues un poco áspero.
baja resistencia del material. Y con respecto al molde de yeso, son piezas fundidas pero que tienen detalles finos con un buen acabado superficial, como se dijo al principio. Aparte de eso, tienen la capacidad para hacer fundiciones de sección transversal delgada. También es económica realizarla y tiene una producción en masa y rapidez de creación. Bueno, las desventajas de cada uno de estos moldes es que, bueno, el molde de arena no tiene tanta resistencia, no tiene mucha tasa de producción, la mano de obra es un poco costosa y no tiene mucha tolerancia. Y con respecto al molde de yeso, el curado del molde de yeso es una de las desventajas de este proceso, ya por los altos volúmenes de producción, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y este molde de yeso no es permeable, limitando el escape de los gases de la cavidad del molde. Bueno, entonces mi compañero les explicará después el cuadro comparativo acerca de los moldes permanentes. Gisela yo le voy a hablar sobre los procesos de fundición de los moldes permanentes. Las características de estos moldes permanentes es que el modelo es destruido en el proceso de fundición. Y los modelos son más delicados en su manejo, ya que con el proceso que se echa la colada en los moldes, ellos se van destruyendo. A continuación, yo le voy a hablar sobre el cuadro comparativo sobre los procesos de fundición en moldes permanentes. Las características en alta presión, en baja presión y en fundición centrífuga. Las características en alta presión es que los moldes metálicos tienen una durabilidad de varios ciclos y también es desmontable en varias partes. En baja presión se componen de mitades metálicas que al unirse generan la cavidad y todo el sistema de alimentación de estas dos mitades. En fundición centrífuga, una capa de fundición líquida en un molde de revolución girando a gran velocidad para así solidificar los metales más rápidamente. Los tipos de materiales que se utilizan, los materiales típicos en la alta presión utilizan el estaño, el plomo, el zinc, aluminio, cobre y entre otras aleaciones ferrosas. En baja presión utilizan el aluminio, el cobre y el estaño. La fundición centrífuga utiliza los materiales típicos del SAMAC y los vidrios. Los parámetros de control que utilizan en las altas presión es que los moldes se recubren con lubricantes o varios refractarios con el fin de controlar la temperatura de la superficie de los moldes para así facilitar el retiro de ella. En la baja presión, los moldes se mantienen a una temperatura de 750 grados dentro del molde dentro del horno para que así se mantenga un estado líquido. La tolerancia que utilizan en las altas presiones es que el peso máximo más o menos en la fundición es de 25 kilogramos de tolerancia. Y en la baja presión el peso máximo más o menos de la fundición es de 30 kilogramos. La cantidad económica en la producción en las altas temperaturas, en las altas presiones de 500 ciclos de fundición por hora y en las bajas presiones se utilizan 200 ciclos de fundición por hora. De acuerdo a las ventajas que tienen las altas presiones, es que miles de fundiciones sin gastar el molde, la velocidad de la producción de la fundición es elevada y grande producción de costos y bajos precios. En las bajas presiones, la ventaja podría ser la disminución de la porosidad, un metal limpio sin exposición al aire y presentan buenos trabajos. En la ventaja de la centrifugada es que la uniformidad por las propiedades del metal al utilizar menos materiales que otros procesos. No hay necesidad de montajes y se producen menos desechos. Las desventajas que tienen las altas presiones es que es imposible realizar figuras complejas por este molde, ya que este molde se divide en muchas partes. En baja presión el coste de este molde es muy alto. Los costos iniciales de las máquinas es un poco elevado y el proceso para dejarse de producción en grandes cantidades. En la centrífuga una de las desventajas
Es necesaria la utilización de equipo extra para lograr la rotación de este molde. El interior de estas piezas suele contener impurezas. La metodología de los polvos es una tecnología de procesamiento de metales, obviamente a partir de polvos metálicos. Es una tecnología relativamente nueva, con sus ventajas y desventajas está tomando hoy en día bastante protagonismo en la industria, debido a que se utilizan en el tipo de fundición para que no haya ningún derroche de material a fabricar la pieza. Etapas de la elaboración de piezas mediante la metalúrgica de los polvos. Primer paso: combinación de polvos. Entremezclado de polvos de la misma composición química, pero posiblemente con diferentes tamaños de partículas. Estos polvos metálicos son puros con elementos aleantes o polvos aleados tales como el cobre, estaño, hierro, bronce, grafito, entre otros. Paso 2. Mezclado de polvos. Se refiere a la dosificación de la composición química y distribución homogénea de los aditivos. En otras palabras, a la mezcla de polvos de distinta composición química. Paso 3. Compactación. En la compactación se aplica alta presión a los polvos para darles la forma requerida. El método convencional de compactación es el prensado, en el cual los punzones opuestos aprietan el polvo contenido en un dado o matriz o en un molde. Paso 4. Sinterización. En el proceso de calentar los comprimidos crudos en el horno con atmósfera controlada hasta una temperatura menor al punto de fusión. Paso 5. Operaciones secundarias de acabado. Antes de dar por terminada la pieza, se realizan operaciones secundarias para mejorar las propiedades de los productos de la metalúrgica de polvos o para impartirle características especiales. Se pueden efectuar varias operaciones más después del sinterizado. El acuñado y dimensionamiento son operaciones de compactación a gran presión en prensas. Las características del producto resultante son la densidad, la ductilidad, el magnetismo, la resistencia, la conductividad y la microestructura. Este método de fundición tiene ciertas ventajas, ya que se pueden producir masivamente en forma neta, eliminando o reduciendo la necesidad de procesos posteriores. Al igual que este tipo de fundición tiene poco desperdicio de material. Se pueden hacer piezas muy específicas con un nivel de porosidad, dureza, propiedades eléctricas y magnéticas muy altas. Ciertos materiales son difíciles de fabricar por otros métodos. Al igual hay ciertas aleaciones metálicas que solo se pueden realizar por este método. Y también este tipo de fundición se puede automatizar. Al igual, este tipo de fundición tiende a tener ciertos inconvenientes, ya que si se hace una producción muy baja, tiende a tener un alto costo. También el alto costo de la materia prima, la dificultad del almacén. También existen variaciones de densidad para las piezas geométricas muy complejas y la resistencia y ductilidad son menores en comparación a forjado. Bueno, analizando el presente video sobre lo que mis compañeros han informado durante el recorrido, hemos concluido que sobre los cuadros comparativos del proceso de fundición en moldes permanentes, ya sea alta presión, baja presión, fundición centrífuga y moldes no permanentes, ya sea moldes en yeso y en arena, y sobre la metalurgia de los polvos y sus procesos. Concluyendo esto, pues podría decir que en la fundición, siendo en moldes permanentes o no permanentes, que cada quien respectivamente tiene sus materiales a cuales pueden ser procesados a sus ventajas, diferentes parámetros de control,
características diferentes, productos terminados con diferentes características. Y con la metalurgia de los polvos, pues podemos ver que con este tipo de fundición se utilizan mucho menos cantidad de materiales. Bueno, comparando la fundición con procesos de fundición en moldes permanentes o no permanentes, con la metalurgia de los polvos podemos ver que en la metalurgia de polvo utilizamos mínima cantidad, en cambio esta no, hay cantidad excesiva de viruta. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Pues el material que está en estado sólido lo convierte en el líquido para agregarlo a los moldes. Entonces, cuando se solidifica, ahí ya va perdiendo características del material. Entonces, este material, cuando se retira del molde, se desprende. Y esto, para volverlo a agregar a los otros materiales, vuelve y se convierte en estado líquido. Lo que pasa es que cada vez que se hace una fundición, se va perdiendo las características del material y así, hasta que se desperdicia. Entonces, esto es una oportunidad que nos brinda la metalurgia de polvo, que ya utilizamos un mínimo del material que podemos utilizar. Entonces, terminando todo esto, pues obviamente la metalurgia de polvo tiene un alto costo. Pues obviamente obtener la materia prima, que son los polvos metálicos, tiene un costo, y el procesado también tiene otro costo altísimo. Entonces esas serían unos inconvenientes y ventajas que tiene este proceso. Entonces, para terminar, le ofrezco muchas gracias a las personas que ven este video y pues hasta luego.